corazón es normal, aunque las paredes estén un poco engrosadas. Y en este caso es lo que yo llamo la miocardiopatía de ni fu ni fa, porque la función sistólica pues dependerá de la etiología, dependerá del momento de la enfermedad en el que nos encontremos. Y unas veces estará normal y otras veces estará disminuida. Entendido esto, vamos a ir un poco más allá y vamos a ver si nos quedamos con algunos datos claves de cada una de ellas. Mirad, de la miocardiopatía dilatada yo quiero que os quedéis en cuanto a la etiología con dos de ellas fundamentalmente. La más frecuente, la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada es la idiopática. No sabemos por qué se produce. En miocardiopatía dilatada tenemos el alcohol, que además es una causa reversible. Ya hemos dicho que es un corazón que tiene poca fuerza, por eso tiene la función sistólica disminuida, y que es un corazón que se llena bien, y es el único que tiene la función diastólica conservada, muy importante para el diagnóstico diferencial. En cuanto a la clínica, podemos entender que si es un corazón que tiene poca fuerza, le va a costar mucho hacer frente a las necesidades del organismo, y por eso presentan los pacientes clínica de insuficiencia cardíaca. Además, en las cavidades dilatadas es muy fácil que se nos formen émbolos y que se nos produzcan arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, que se produce en las aurículas dilatadas. ¿El tratamiento de esta miocardiopatía? Pues es sencillo, porque es el mismo que el de la insuficiencia cardíaca, así que es algo que no nos tenemos que aprender nuevo. La miocardiopatía hipertrófica. Quiero que la asociéis ya a un contexto familiar, a la herencia. En el 50% de los casos se transmite por herencia autosómica dominante, y esto ya ha sido preguntado en el MIR, así que es importante que os acordéis de ello. Ya hemos dicho que es un corazón muy fuerte, un corazón que tiene una función sistólica conservada, pero que no se llena bien. Y esto es muy importante. Recordad que en este caso, a diferencia de la dilatada, la función diastólica está disminuida. Ahora, importantísimo, la miocardiopatía hipertrófica es una de las enfermedades del MIR que tiene unas características más especiales. Tiene una clínica especial, una exploración especial y un tratamiento también característico. Y es muy importante que os acordéis de ello porque ha sido preguntado muchísimas veces en el MIR. En cuanto a la clínica, una tríada característica: disnea, angina y síncope. Disnea, angina y síncope. Importantísimo. En cuanto a la exploración, nos tenemos que acordar de que aparece un soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. ¿Y esto por qué es característico? Porque la mayoría de soplos que vemos en cardiología disminuyen con la maniobra de Valsalva, excepto dos: el de la miocardiopatía hipertrófica y el del prolapso mitral. Y esto es importantísimo que os acordéis de ello porque ha sido preguntado en numerosas ocasiones. Y por último, en cuanto al tratamiento, recordad que se utilizan los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. Beta bloqueantes y calcio antagonistas. Por último, vamos a hablar de la miocardiopatía restrictiva. Esta, como hemos dicho antes, se produce por un engrosamiento de las paredes por el acúmulo de sustancias. Estas sustancias el acúmulo de estas sustancias se favorece en algunas enfermedades, como la amiloidosis o la hemocromatosis. Por lo tanto, ya lo tenemos que asociar a estas dos enfermedades, también a otras como la sarcoidosis. Ya lo hemos dicho antes, es un corazón muy rígido, por lo tanto se llena muy mal. Pero es que además es tan rígido que la sangre no puede llegar al corazón y llega a un punto en el que se nos va acumulando por detrás del corazón, por todo el territorio venoso. ¿Y esto qué nos va a producir? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, es decir, clínica de insuficiencia cardíaca derecha, muy característica. Y en cuanto al tratamiento, simplemente que recordéis que es el tratamiento de las enfermedades que la producen. Vamos a ver un par de preguntas para dejar claros estos conceptos. Mirad, tenemos un varón de 37 años que acude porque tiene disnea y angina. Solamente para entender de manera resumida la parte de la fisiopatología. Como les habíamos mencionado en un momento en una tabla de resumen, habíamos dicho que lo que diferenciaba una de la otra básicamente era el mecanismo fisiopatológico, es decir, en dónde había la disfunción, si era del tipo diastólico o si era del tipo sistólico, ¿no? Y que en relación al curso, pues básicamente esto va a traer ciertos cambios morfológicos en el corazón y desde luego, pues vamos a encontrar alteraciones microscópicas, ¿no? Que ya hemos estado mencionando en cuanto, por ejemplo, a la hipertrofia de los miocitos, a la presencia de fibrosis, de repente acompañamiento de cierto componente inflamatorio y a la disposición también pues, en las tres tipos de miocardiopatías, el hallazgo morfológico era común, ¿no?
Y bien, continuando con la segunda parte, vamos a hablar de las miocarditis. Entonces, es una enfermedad inflamatoria del miocardio que tiene diferentes agentes etiológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la del tipo infecciosa, que claramente, pues, el agente infeccioso va a ser un agente, ya sea el tipo aguda, subaguda. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Su compañero está escribiendo. Un ratito, voy a dejar que no. Ay, perdón, vi mal el mensaje. Ya, bien. Entonces les decía que podría ser agente etiológico, de repente un hongo, un virus, ¿no? Por mencionar alguno de ellos. Bien, en cuanto a los hallazgos macroscópicos, vamos a ver de que estos hallazgos también van a ser inespecíficos, porque las cámaras, o sea, tanto auriculares como ventriculares, pueden ser normales como pueden estar dilatadas. Y pueden acompañarse pues también de derrame, de alguna pericarditis, incluso de fibrosis. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes macroscópicas en las que claramente se ve la formación de ciertos microexcesos, que son manchitas amarillas que se ven en la macroscopía. Claramente vamos a ver que la superficie del corazón va a estar bien vascularizada. Y en el hallazgo macroscópico, pues van a haber criterios que me permiten definir si se trata de una miocarditis aguda, perdón, o miocarditis límite. Va a ser en cuanto a la presencia del infiltrado inflamatorio, ¿no? Si es del tipo inflamatorio, o sea, linfocíticos, con presencia de necrosis o sin presencia de necrosis. Algunos utilizan pues ciertos marcadores para definir si este tipo de inflamatorio es del tipo linfocito. Bien. Claramente acá tenemos una biopsia de tejido muscular, o sea, del miocardio, en el que se ve una infiltración difusa de esos linfocitos. Vamos a ver que van a destruir los miocitos e incluso puede haber edema acompañante. Nuevamente acá vamos a ver pues la presencia de las colonias bacterianas. Aquí, por ejemplo, la miocarditis producida por bacterias. Y esta otra, pues, aquí sería una fiebre reumática que es producida por la infección del estreptococo. Y vamos a ver, pues, que existe la célula gigante. No sé si ven una célula gigante con múltiples núcleos. Se le denomina como célula gigante de Aschoff, ¿no? Además hay células inflamatorias acompañantes como monocitos, neutrófilos. Acá mucho más grande se ve claramente el infiltrado linfocitario. Aparentemente el agente de esta miocarditis es un virus Coxsackie-B. Ya hemos mencionado que hay algunos que utilizan ciertos marcadores como para definir ese tipo de infiltrado linfocitario. Tenemos también las causadas por otros agentes, como por ejemplo las del tipo linfocíticas, eosinofílicas y las de células gigantes. Vamos a aceptar. Igual, ¿no? Se produce dilatación ventricular, puede ser el miocardio con focos hemorrágicos, y pues dependiendo del tipo de miocarditis va a haber predominio de ese componente, ¿no? Ya sea células gigantes, linfocitos, nófilos. Claramente vamos a ver si es una fase inicial o ya es una fase de recaída. Aquí vemos, por ejemplo, los eosinófilos, ¿no? Aparte de linfocitos, hay eosinófilos. Claramente vemos, ¿no? La presencia de ese infiltrado inflamatorio, la presencia de células gigantes. Y en el caso, pues, de que se pueda determinar el agente que está causando esta infección, la presencia de ya sea bacilo o algún componente infeccioso, ¿no? Bien, hasta ahí estamos bien. La siguiente parte es las patologías del pericardio. Claramente cuando nosotros hemos visto en la parte introductoria, hemos visto y hemos reconocido al pericardio. Bueno, yo espero que lo hayan reconocido. Es una membrana o una capa, ¿no? Que recubre el corazón y que pues va a producir
ciertos trastornos en cuanto a acumulación de líquido, inflamación, incluso constricción fibrosa. Entonces, dentro de las enfermedades del pericardio encontramos lo que vendrían a ser el derrame pericárdico y el hemoperidoneo, y lo que vendría a ser la pericarditis. Entonces, acá, sabemos que las pericarditis también pueden ser de tipo infecciosos como no infecciosos, relacionados a otras patologías como, por ejemplo, incluso el cáncer, algún proceso autoinmune. Y hemos mencionado que esta patología en realidad es una correlación de otros hallazgos, ¿no? Ya sean por imágenes, ya sea por exámenes de laboratorio, o de repente una tomografía, ¿no? Una radiografía. Vemos que estas pueden ser del tipo aguda o del tipo crónica, y que dentro del tipo agudo encontramos por la cererosa, la fibrinosa, la purulenta, la hemorrágica y la gaseosa. Claramente acá tenemos la macroscopía de una de esas pericarditis, vemos un componente hemorrágico. Y vemos que en el tipo crónica pues encontramos la mediastinopericarditis adhesiva y la pericarditis constrictiva. Entonces acá, por ejemplo, en la pericarditis fibrinoserosa vemos el componente, no un material algo ceremático. Acá en la fibrinosa, claramente vamos a ver ese componente fibrinoide. Acá claramente vemos un diagrama que más o menos está representando que en este espacio es donde se puede acumular líquido, en el sentido de que se trate de una pericarditis, por ejemplo, serosa. Y más bien en ese espacio la presencia de fibrosis, en una pericarditis fibrinosa. Acá nuevamente vemos, miren esta parte como hilos, por decirlo así, que unen una superficie de la otra. Esa vendría a ser la fibrina que prácticamente se está tejiendo ahí, ¿no? Y acá pues el componente seroso. Acá hay otro tipo de pericarditis, la hemorrágica, esta también la fibrinosa. Nuevamente la hemorrágica. Acá, por ejemplo, la purulenta, vemos el contenido purulento, el de tipo exudado. Y en la microscopía podemos ver los cambios de este componente endomatoso, la fibrina. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase, que vendrían a ser los tumores cardíacos. Entonces, hasta este momento hemos visto lesiones benignas. Vamos a ver ahora lesiones que también pueden ser benignas como malignas, pero es importante mencionar que dentro de tumores cardíacos encontramos los originados en el corazón y los que más bien tienen origen en otro órgano, pero que han metastatizado al corazón. Entonces, reconocemos claramente que estos tumores que son originados por metástasis son los más comunes y que los primarios pueden ser benignos y malignos. Aquí, por ejemplo, les menciono algunos de los tumores cardíacos benignos. Les voy a mostrar algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un tumor. Yo no sé si logran ver, si no les voy a dibujar. Tiene una forma algo gelatinosa que usualmente se ubica en la cavidad auricular, ¿no? Este vendría a ser un mixoma. Esa es una cavidad auricular y acá está el tumor que es originado en esa cavidad. Tiene un aspecto gelatinoso, algo arborizante, por decirlo así, que incluso se puede localizar en el interior de los vasos, como un trombo, un émbolo tumoral. Acá nuevamente vemos la presencia de ese tumor aquí. Y que claramente vemos que en la microscopía se ve pues un componente o un estroma mixoide, la presencia de estas células fusiformes. Acá igualmente, no lo mismo, más de lo mismo, mayor aumento. Células fusiformes en un estroma mixoide.
Nuevamente la macroscopía para recordar que es de localización auricular. Bueno, se puede emplear algunas inmunohistoquímicas para poder definir el componente que está presente. Otra de las formulaciones vendrían a ser los lipomas, que vendrían a ser componentes de tejido adiposo. Otra de la patología vendría a ser el fibroelastoma papil. Eso es importante porque, a ver, vamos a ver las imágenes, ¿sí? Para no meternos mucho texto. Tiene una forma de una anémona de mar, ¿sí? Múltiples frondas pequeñas que se asemejan a una anémona de mar. ¿Qué falta o qué pasa en la microscopía? Claramente vemos la presencia de núcleos fibroelásticos con una disposición algo papilar, ¿no? Otra de las tumoraciones vendrían a ser los rhabdomyomas, que son tumoraciones pequeñas, múltiples nodulaciones menores de 1 milímetro. Acá está, ¿sí? Es de componente muscular pero benigno. Y dentro de los malignos encontramos pues a los angiosarcomas y a los rhabdomyosarcomas, incluyendo otros. El angiosarcoma es un tumor maligno vascular. Por lo tanto, va a presentar cierta formación papilar con un componente hemorrágico y de necrosis. Microscópicamente van a tener los canales vasculares núcleos atípicos e hipercromáticos. Y en el rhabdomyosarcoma vamos a ver que este es un tumor netamente muscular y más bien acá el componente muscular, la presencia de rhabdomioblastos, tiene un citoplasma eosinofílico y van a ser positivos para desmina. Bien. Esto es importante, ¿no? Mencionar que existen efectos cardíacos de las neoplasias cardíacas. Ya habíamos mencionado que existe, pues, ciertas amiloidosis asociadas a mielomas, cardiopatías asociadas a feocromocitomas, y pues que los efectos del tratamiento del tumor también pueden originar la presencia, por ejemplo, de radiación o sustancias cardiotóxicas pueden originar un tumor, ¿no? Bien, esa es la clase que se me ha tenido asignada al día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, no duden en hacerlo, chicos. De manera resumida, prácticamente 4 temas en uno solo. Si desean alguna pregunta, no deben hacerlo. Mientras tanto, pueden registrar su asistencia, por favor.